Hace tiempo escuchamos sobre un barco encallado en una playa muy lejana. Cuando decidimos viajar a Ushuaia, nos dimos cuenta que desde esa ciudad podíamos llegar hasta ese barco abandonado sobre el que alguna vez escuchamos. El día elegido, llovía, nevaba, había mucho viento. Y así empezamos la mañana con un poco de nieve. No sé si se alcanzan a ver el auto ya. Pero a pesar de todo, decidimos intentar llegar a la playa. Hola, bienvenidos a otro video de Camino Ideal. Seguimos recorriendo Ushuaia. Hoy nos vamos a ir a las afueras de Ushuaia. Vamos a llegar a un barco que está encallado hace muchos años. Está nevando, vamos a pasar por lagos que están escondidos. Quédense para ver todo esto y mucho más. Hola. ¿Cierto, señor Dije? Tolwyn. Bueno, precaución, está nevando, pero la calzada solamente está mojada. ¿Sí? Bueno, despacito. Gracias. No, señores, no estamos en Alaska, pero estamos muy cerca, la verdad. Esto es bastante extremo, te diría. Bueno, estamos empezando el recorrido hacia el Cabo San Pablo, donde está el Desdémona, que es el buque o barco encallado del cual les hablaba en la intro. ¿La intro está bien? Sí. Esta es la primera parada que todo el mundo hace, que es el Mirador Garibaldi, porque tiene una vista hermosa. La verdad que estamos tardando como siempre más de lo que pensábamos porque paramos a cada rato, porque hay que parar, porque es terrible el paisaje, hay que disfrutarlo y poder sacar alguna que otra foto porque es impresionante. La ruta es como una atracción en sí misma. Pasás por los lagos escondidos, por el lago Fagnano y después llegas a Tolwyn, que es una ciudad bastante grande, y vamos a tratar de llegar al Cabo San Pablo porque son unos kilómetros más y por ripio. ¿Llegaremos? Sí, llegamos. Esta excursión, la de los lagos, se puede hacer también pagada. Es una excursión muy famosa, te llevan en 4x4 a través de los lagos, por supuesto, en caminos que con el auto, como lo estamos haciendo por cuenta propia, no podés ir. Veremos cómo resulta hacerlo por cuenta propia. Así de impredecible es el clima en Ushuaia. En pocos kilómetros de diferencia, dejábamos atrás la nieve y nos recibía un día claro que permitía ver el lago escondido con todo su esplendor. Llegamos al lago Fagnano, ya pasamos el lago escondido. Este lago, el Fagnano, es el más grande de Tierra del Fuego. Y como le decíamos, se puede hacer por cuenta propia. Acá frenamos en la ruta, miramos. Hay lugares para comer, todavía no vimos ninguno, pero bueno, nos estamos acercando a la ciudad de Tolwyn. Y si no, se puede hacer en la excursión que obviamente te llevan a un lugar más abajo, por ahí podés ver. Pero nosotros, nuestro destino final es el barco encallado. Yo me pongo nerviosa, llegaremos, acá nieva, hay viento, de todo pasa en Ushuaia. Pero la vista de este lugar vale la pena para parar un poquito y tomar una foto. Hemos venido a conocer Tolwyn precisamente a la panadería La Unión. Esta panadería era súper famosa. ¿Por qué digo era? Porque se incendió y estuvo cerrada y ahora reabrió. Nosotros vinimos así como con muchas ansias. Era una panadería que tenía fotos de famosos, tenía esculturas. Bueno, ahora no. Es algo muy chiquito, hay mucha gente porque las excursiones también paran. Está muy todo así como muy haciéndose, digamos. Inclusive, por ejemplo, baño de hombres hay afuera. Un baño portátil. Todavía no probamos los productos porque por supuesto nos compramos sanguchito, churro, todo para tener energía para el frío. Pero bueno, es precario todavía todo porque lo están haciendo. Vamos a ver más adelante qué pasa. El Cabo San Pablo está ubicado a 73 kilómetros de Tolwyn, que se recorren en auto en poco más de una hora por un camino de ripio. Llegamos después de un trayecto bastante complicado porque el auto que alquilamos es medio bajo. Antes de todo queremos decir que en la panadería lo que más nos gustaron fueron los panes de queso. Sí. Panes de queso terribles. Después lo otro más o menos. Los panes de queso
Pruébenlos. Hay mucho viento, pero venimos hasta acá para mostrarles lo que está a nuestras espaldas. Increíble. Muy importante chequear las tablas de mareas. Eso se hace en una web que están todas las tablas de marea, lo googlean. ¿Por qué? Porque hay que venir cuando hay marea baja y todos los días cambia el horario. Porque si no, no podés llegar al barco, al Desdémona. Exacto. Estamos parados ahora donde dentro de 2 horas o 3 va a haber mar, va a haber agua. Claro. Entonces hay que tener cuidado y prestar mucha atención. Este barco está acá desde 1985. Lo agarró una sudestada, iba de Comodoro Rivadavia hasta Ushuaia y parece que el capitán decidió encallar, llevaba cemento y había 20 tripulantes y decidió encallar para, bueno, no naufragar, no morir, qué sé Claro, yo. para resguardar la tripulación, para que puedan descender acá. Sí, actualmente la gente lo visita, también hay tours, podés contratar un tour o podés venir por tu propia cuenta. El camino se puede hacer, tranqui, es de ripio. Es de ripio. Desde Tolwyn hay 1 hora y media más o menos en autos y por ahí tener una chata capaz que lo haces un poquito más rápido. Pero estamos, para que se hagan una idea, vamos a poner una foto del mapa para que vean. Estamos en la punta de Argentina, literalmente. En la botita. En la ahí, botita de digamos. Tierra del Fuego, ahí en el rincón. Es Sí. alucinante estar acá, está muy bueno. Conocer este lugar es algo que Sí. con nosotros los vemos en los mapas y pensar estamos acá en la punta de todo, está bueno. Y está ustedes se dieron cuenta, pasamos por nieve, pasamos por lluvia y ahora recién había sol. Había sol. Y ahora estamos acá, bueno, por suerte no llueve, no nieva, estamos acá, hay mucho viento, eso sí. Bueno, ¿qué más decir? ¿Algo más? No, que decir? eso que dijimos ya 40.000 veces porque es una gran verdad. Acá en Ushuaia tenés las 4 estaciones en un solo lugar, en un solo día, en un solo día. Y en un solo lugar también. Es Bueno, una- vamos a mostrar un poco a ver cómo es Sí. el alrededor. Miren, a ver. Ahí está. Fíjense que con una playa donde no hay nadie en este momento, tenemos la suerte de estar solos. Y acá volvemos nosotros. Yo leí por ahí que se puede conocer por dentro. ¿Por qué no vamos a explorar? Vamos a un intentar, poco? vamos a ver intentar, si- vamos a mí a me da un intentar. poco de miedo, pero bueno, vamos. Está muy bueno este lugar. Vengan porque está muy bueno. Ya dimos vuelta al barco. Bueno, no se puede entrar, o por lo menos no quisiera. Da miedito. Puede Da haber cosita. espíritus adentro. Sí, da cosita. Está bueno venir. El trayecto es largo, pero se puede ir parando en los lagos. Vale la pena 100%. Un paisaje totalmente atípico. ¿Cuántas veces en tu vida vas a ver un barco encallado así, tan cerca? No sé. Vení al Desdémona, que está buenísimo. Para llegar acá nosotros usamos el Google Maps. Resulta que el buque aparece, pero lo que no aparece es la ruta en auto hasta el buque. Lo recomendable es, lo que hicimos nosotros es poner Camping de Silvia y Miguel, que es un camping que está acá nomás. El tema es que cuando llegás es medio complicado porque hay un cartel que dice barco, eso, y parece Y que también, también hay un barco. parece que te vas a meter en el camping. camping. No, seguí un toquecito más y en el siguiente caminito llegás hasta el barco, bueno, tenés que caminar unos metros. Pero... No sé si lo estarán viendo en la cámara, arriba del barco ahora hay gente subida, se ve que se metieron por atrás, algo que no compartimos porque además hay que preservarlo, no está bueno meterse en esos lugares. Y porque, la seguridad. claro, es una porque cuestión de seguridad, se puede caer algo, bueno, había niños, cada bueno, uno hace lo que quiere. está bien. Ya nuestro camino de regreso hacia Ushuaia, queríamos cenar en algún lugar diferente, en algún lugar lindo, y encontramos este lugar que se llama Hostería Caiquén y que también tiene un lugar tanto para almorzar como para cenar, y lo lindo es que está a orillas del lago Fagnano. No sé si a orillas sería la mejor definición. Sí, está a orillas. Y una cosa interesante, quizás pensarán de que son las 7 de la tarde, pero no, son las 9 de la noche. Son las 9 de la noche, vamos a cenar. Hay mucha luz todavía está el sol acá. en Ushuaia, bueno, ahora en verano, porque después, en invierno, los días se hacen mucho más cortos, es como la contraposición. Así que, inclusive, te voy a tirar un datazo para cerrar ahí toda la idea. Se hace el 21 de junio de todos los años un festejo de la noche más larga en Ushuaia. Entonces hay muy pocas horas de luz en el día y la gente sale con las antorchas, con todo. Bueno, a tener en Datazo. cuenta entonces, datazo total. Por si querés venir en invierno.
Para cerrar la noche vinimos a la Hostería Caiquén a cenar, que queda muy cerquita del lago Fagnano, inclusive tenés una vista increíble al lago, la comida muy rica. Yo comí unos sorrentinos napolitanos con salsa de crema y almendras que estaban buenísimos y muy abundante la porción. Edu comió un salmón con un risotto. Yo ahora pedí un volcán de chocolate. Muy rico todo, muy lindo ambiente, muy recomendable. Terminaba otro día en Ushuaia, otro día en el que nos había sorprendido con sus paisajes infinitos, nieve, viento, lluvia y sol. Ese día habíamos visto mucho, pero el fin del mundo todavía tenía más sorpresas para nosotros. Bueno, se complicó un poco, no sé si nos escuchan bien. Se largó la lluvia. Como en una piedra mirando para dónde vamos. Estas cosas son, no sé, únicas. Yo comí unos ravioles napolitanos, no eran ravioles. Como les contábamos, no, eso no era eso. Cenamos en el restaurante. Cena impagable, no impagable, sí impagable. Muy cerquita del lago Fagnano. Te perdió en el final, te perdió. Muy cerca de la ciudad de Tolwyn era. Queda muy cerca de la ciudad de Tolwyn. No, te pido. Que queda muy cerca de la ciudad de Tolwyn. No lo voy a decir. No lo digas.